Muchas bendiciones, amadas mujeres. Soy Ariani Sojo. Gracias por mantenerse activas, por mantenerse conectadas a este tiempo, por mantenerse perseverantes leyendo la palabra de Dios todos los días. Yo quiero invitarla a que usted se ponga cómoda, a que busque su Biblia, a que busque su cuaderno, a que busque su lápiz, porque el viaje que hoy vamos a emprender es sobre el origen de las naciones. Y es un tema más allá de solo una lista de nombres, sino que vemos el poder de Dios manifestado en medio de todo. Así que vamos a pedirle a Dios que venga y tome el control de este tiempo para que podamos abrir nuestra mente y nuestro corazón a lo que Él tiene para nosotras hoy. A través del capítulo 10, 11 y 12 del libro de Génesis. Padre Celestial, en esta hora yo glorifico tu nombre, exalto, Señor, tu nombre, exalto tu palabra que es hermosa. Padre, yo creo que la palabra es viva, es eficaz, pero también creo que es esa espada de dos filos que está penetrando hasta lo más profundo de nuestro corazón, que está haciendo una obra extraordinaria en nosotras, que nos está confrontando, que nos está alineando al destino profético que tú tienes para cada una de nosotras. Yo te pido, Espíritu Santo, que vengas en este momento a tocar nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu, para que estemos apercibidas a lo que tú quieres hablar a nuestra vida hoy. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a leer el capítulo 10 de Génesis, que tiene como título Los descendientes de los hijos de Noé. Y esta es una lista de nombres que nos enseñan muchísimo. Dice así: estas son las generaciones de los hijos de Noé: Sem, Can y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer: Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán: Elisa, Tarsis, Kitín y Donamín. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Los hijos de Cam: Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Los hijos de Cus: Seba, Ávila, Sapta, Rama y Sapteca. Y los hijos de Rama: Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Acad y Calne en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehoboth, Cala y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Mizraim engendró a Ludín y a Namín, a Leabim y Naftuín, y Patrusim a Caluín, de donde salieron los filisteos, y a Caftorín. Y Canaán engendró a Sidón y su primogénito a Et, al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Ebeo, al Araseo, al Cineo, al Bardeo, al Semareo y al Amateo. Y después se dispersaron las familias de los cananeos, y fue el territorio de los cananeos desde Sidón, en dirección a Gerar hasta Gaza, y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Jeboín hasta Laza. Estos son los hijos de Cam por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras y en sus naciones. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Asfasat, Lut y Aram. Y los hijos de Aram: Uz, Ul, Geter y Mas. Arfasat engendró a Sala, y Sala engendró a Eber. Y a Eber nacieron dos hijos. El nombre del uno fue Pelec, porque de sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctán. Y Joctán engendró a Almodad, Selef, Azar, Mabet y Gera. Y a Doram, Usal, Dicla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Avila y Jobat. Y todos estos fueron hijos de Joctán.
y la tierra en que habitaron fue desde Mesa en dirección a Cefar hasta la región montañosa del oriente. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé, por sus descendencias en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones de la tierra después del diluvio. Amén. Esto es más que solo una lista de nombres. Este es un capítulo de genealogía de familias y constituyen el origen de las naciones del mundo. A partir de esta lista se han preparado varios estudios y bosquejos que confirman la división en tres partes de la familia humana, que se origina a partir de estos tres hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, como dice el versículo 1. Y en primer lugar tenemos la genealogía de Jafet, luego la de Cam, que formaba los pueblos que primero se destacaron al principio, y finalmente la genealogía de Sem. Y podemos observar que a través de toda la Biblia Dios sigue esta misma pauta de en primer lugar presentar a una línea que ha sido rechazada, y después deja de lado completamente esta familia, y finalmente presenta la línea de descendencia aceptada que conduce hasta Cristo. Este es el principio de la descendencia de Jafet, quien se había comportado ante su padre embriagado con respeto leal. Por este motivo, la bendición recibida abarcó la formación de grandes naciones, la libertad de expandirse por enormes regiones de la tierra y habitar en las tiendas de Sem. Esto no significaba que pudiesen dominar a los semitas, sino que aseguraba que convivirían en paz con ellos y que compartirían bendiciones. Esto es muy importante saberlo. Entonces, en las generaciones de los hijos de Noé, que comúnmente se conoce como la tabla de naciones, vamos a ver cómo figuran estos tres nombres de los hijos de Noé. Los jafetitas, que fueron los que les dije, fueron a Europa y al norte de Asia. Los camitas se esparcieron por Egipto, Etiopía, Arabia, Asia Menor y Canaán. Los descendientes de Sem y de Eber, que es muy importante, Eber, porque su nombre se transformó en el término después hebreo. Ellos se trasladaron al oeste de Mesopotamia, a Siria, Arabia y lo que se identifica hoy día como Medio Oriente. Vean qué importante, cómo Dios tuvo control de esto. Dice el versículo, vemos como en el versículo del 8 al 12 muestra cómo Cam tuvo otros hijos, pero la maldición había sido pronunciada solamente sobre Canaán. No sabemos más por qué no alcanzó a los otros hijos, pero si continuamos leyendo, nos encontraremos detalles sobre uno de los hijos, y es Cus, quien engendró a Nimrod. Esta primera gran civilización surgió de los hijos de Cam, entre quienes se destacaba Nimrod. Su nombre significa rebelde, porque este hombre quiso convertirse en el soberano de un imperio mundial e intentó lograrlo. Además de ser un buen cazador, tenía que atrapar o cautivar él quería no solo cazar presas, sino cautivar y atrapar el corazón de las personas. Y para esto fundó grandes ciudades en la tierra de Sinar. Y eso lo vamos a ver en ciertos pasajes. Ocupa un lugar importante en las páginas de la Biblia. En el principio podemos adelantar que Babilonia en las Sagradas Escrituras es un nombre conocido y significativo. Y desde el capítulo que estamos leyendo hasta el capítulo 18 del libro de Apocalipsis, Babilonia va a aparecer en escena una y otra vez como enemiga de todos aquellos que son llamados a un testimonio, a un servicio a Dios en el mundo. Y no es que estamos deduciendo que la Babilonia del Antiguo Testamento sea la misma que menciona el Nuevo Testamento. La primera es sin duda una ciudad y la última es un sistema. ¿Qué pasó aquí? Que la una
y la otra ejercían una influencia hostil hacia el pueblo de Dios. Volviendo a Nimrod, recapitulando lo que dijimos de él anteriormente, su traslado a Asiria procuraba convertirlo en un gobernante de un gran imperio, y su papel en la fundación de numerosas grandes ciudades nos lleva a pensar que sus actividades en Babel, que son descritas en el capítulo 11, me refiero a los intentos de unir a la raza humana para formar una nación que se convirtiese en un imperio mundial, y la construcción de una famosa torre. No suena muy difícil, no suena muy diferente a lo que va a hacer el anticristo en los últimos tiempos. ¿Recuerdan? El anticristo va a buscar un nuevo orden mundial, un solo imperio, una sola moneda, un solo gobernante, un solo sistema. Ven cómo la palabra desde el principio comienza a darnos esa línea que nos lleva hacia la segunda venida de Cristo, para que ustedes vayan prestando atención y lo vayan teniendo claro desde ahora. En los versículos 13 al 18 se continúa presentando la genealogía de Cam, con su lista de nombres, las poblaciones que se originaron a partir de Mizraim y de Canaán, pueblos que poblaron la tierra cuando el pueblo de Israel entró allí. Ahora, siguiendo el esquema de narración seguido por el Espíritu Santo, que trata en primer lugar sobre la línea genealógica rechazada, luego la deja de lado, vamos a considerar ahora la que conduce hasta Abraham, luego a la nación de Israel, y finalmente culmina con la venida de Cristo al mundo. Dice el capítulo 10 de Génesis que antes de que Dios dejase, por decirlo así, a las naciones que continúen su propio curso para comenzar a tratar de Israel, su pueblo elegido a partir de Abraham se despide afectuosamente de todas las naciones de la tierra. Es como si dijera: voy a dejarlos durante algún tiempo, pero como los amo, como los he creado, he organizado el futuro, he organizado las diferentes genealogías y ya las tengo trazadas. Entonces, este capítulo se incluye una lista de 70 naciones, 14 descendientes de Jafet, 30 descendientes de Cam y 26 descendientes de Sem, reuniendo un total de 70 naciones en este capítulo, en estas genealogías. Y en el transcurso de la historia, primero ocuparán un lugar destacado ciertas naciones. Por ejemplo, los descendientes de Cam. Luego los descendientes de Sem comenzarán a causar un gran impacto en el mundo durante la época de David y Salomón, y después otras van a tener una posición dominante. Las tres líneas de descendencia, ya sean de Cam, de Sem o de Jafet, han demostrado ser incapaces totalmente de gobernar a este mundo. Y yo creo que Dios nos ha querido demostrar esta realidad para que entendamos y comprendamos que el único que nos puede gobernar es Él, que el único que tiene la capacidad de gobernarnos es Él. Dice el versículo 21 y 25: también le nacieron a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet, y a Eber le nacieron 2 hijos, y el nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Jotán. La primera vez que estudié este versículo, leí toda clase de interpretaciones sobre el significado de la frase fue repartida o dividida la tierra. Y es que se refiere a que hubo una división física en la tierra. Sufrió la tierra una tremenda catástrofe. Creo que lo que el escritor está haciendo es anticipar el contenido del capítulo 11, en el cual vamos a ver el relato de la Torre de Babel, y cómo en esa época se produjo la confusión de las lenguas y se dividió la tierra.
porque este capítulo 10 ya nos ha presentado las naciones divididas según las diversas naciones y lenguas. Probablemente el próximo capítulo 11 nos va a explicar cómo y por qué tuvo lugar esta dispersión relatada en este capítulo 10. Y esto es frecuente en el libro de Génesis, que con frecuencia se aparta del orden cronológico para ordenar el material de forma temática. Dice el capítulo 30, el versículo 32, estas son las familias de los hijos de Noé según sus genealogías por sus naciones, y de ellos se propagaron las naciones sobre la tierra después del diluvio. Obviamente se refiere al mundo conocido en aquella época, al mundo de las naciones incluidas en la lista de versículos presentes. Este versículo es como un anticipo de lo que vamos a comenzar a ver en el capítulo 11, la construcción de la Torre de Babel, la descendencia desde Sem hasta Abraham. Y es que este capítulo 11 está dividido en dos partes. La primera relata la construcción de la Torre de Babel y sus consecuencias, y la segunda se ocupa de los descendientes de Sem, prestando mayor atención a la genealogía ahora de Abraham y al comienzo de la historia de este gran patriarca. Y vamos a comenzar leyendo el capítulo 11. Dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar. Y se establecieron allí y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió de ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Voy a dejar hasta ahí el versículo 11, el capítulo 11, hasta el versículo 9. Y vamos a comenzar a estudiar un poco sobre la Torre de Babel. Las generaciones de los hijos de Noé tuvieron la oportunidad de un nuevo comienzo. Era la oportunidad para hacer las cosas como Dios las había mandado, es decir, multiplicarse y llenar la tierra. Ese era el mandato. Lo leímos en Génesis 1:28 y lo leímos en Génesis 9, en el versículo 1 y en el versículo 7. Algunos lo hicieron y comenzaron a poblar regiones antes inexploradas, pero otros se rebelaron y en lugar de expandir sus horizontes comenzaron a reunirse, estableciéndose en ciudades amuralladas para defender lo que ellos estaban construyendo. Hoy en día, amadas mujeres, no nos parece extraña la construcción de altos edificios y ciudades, y esto ha sido un resultado natural del crecimiento poblacional y de la industrialización. Pero en los tiempos antiguos la norma era vivir en el campo. Quienes vivían en las ciudades eran los comerciantes, quienes vendían en el mercado lo que los demás producían en sus terrenos. Por eso es extraño leer que unos años después del diluvio, la gente se dispone a construir una torre. La construcción de una torre en sí no tiene nada de malo. El problema era la intención por lo cual se hizo. Qué importante es esto. Y también lo vimos en el capítulo de ayer de Génesis. La intención del corazón, la intención al hacer las cosas. No solo el hecho de la acción, sino que hay detrás de esa acción.
Porque hoy en día se construyen altos edificios en las ciudades, dado que ya no hay espacio donde expandirse y es por necesidad. Pero, ¿qué necesidad tenían de construir una torre en medio de la llanura del Sinar? Y la Biblia nos da la respuesta. Dice que los hombres buscaban hacerse un nombre famoso. Estos hombres querían exaltarse a sí mismos, querían llegar hasta los cielos y ser como Dios. Ellos no querían ser dispersados y llenar la tierra como Dios les había hecho. Más bien querían permanecer juntos y hacer maravillosas obras para hacerse grandes y famosos. Esta generación se unió con el propósito de glorificar el poder del hombre y exaltar sus propios nombres. Era una sociedad antropocéntrica, es decir, tenían al hombre como centro, en lugar de teocéntrica, de tener a Dios como el centro de sus vidas. La Biblia no menciona por ningún lado a Nimrod en el capítulo 11. Pero no podemos olvidar que él fue quien fundó la ciudad de Babel, como lo leímos en el capítulo 10, donde se construyó la torre. Y esa era la capital de su reino. Y estuviera vivo o no para el tiempo de la construcción, no podemos evitar pensar que él sembró la idea de esa exaltación propia y la rebelión en contra de Dios en el corazón de su pueblo. ¿Cuál fue la reacción de Dios al ver la torre de Babel? Y eso lo leemos en el versículo 5, en el versículo del 5 al 7. Dice que el Señor descendió para ver la ciudad que habían edificado los hijos de los hombres. Y dijo el Señor: he aquí, son un solo pueblo y todos ellos tienen la misma lengua. Y esto es lo que han comenzado a hacer, y ahora nada de lo que se propongan hacerles será imposible. Vamos, bajemos y confundamos su lengua para que nadie entienda el lenguaje del otro. Antes todos hablaban la misma lengua, pero a partir de este momento Dios los confundió y cada uno comenzó a hablar un idioma diferente. El resultado es que no se entendían unos entre otros. ¿Y cómo puede convivir uno? Y mucho menos trabajar con alguien con quien no se puede comunicar. Es prácticamente imposible, ¿verdad? Entonces la forma de frenar los planes de los hombres fue confundirlos. Y eso es exactamente lo que significa la palabra Babel. Significa literalmente confusión. El resultado fue que cada uno tomó su camino y así comenzaron a dispersarse. De esta forma Dios hizo que se cumpliera su voluntad. Y quiero darles un dato curioso, porque hoy en día tenemos una Babel moderna. ¿Sabían ustedes que existe un edificio que fue construido con una imagen moderna de la Torre de Babel? Les voy a compartir la imagen en los comentarios. Y es que es el edificio del Parlamento Europeo, el cual está localizado en Estrasburgo, en la frontera entre Alemania y Francia. Y es un edificio moderno, pero tiene la forma de una torre que no ha sido terminada de construir. Y así fue hecha a propósito. Su diseño arquitectónico está inspirado en la pintura de Pieter Bruegel sobre la Torre de Babel. Cuando se inauguró el Parlamento, en los afiches o en los flyers, en los panfletos, pusieron una caricatura con la imagen de la Torre de Babel, la cual estaba siendo construida por gente en forma de ladrillo. Y el lema de la campaña era: Europa, muchas lenguas, una voz. Era una frase llamativa y parece tener un mensaje noble, llamando a la unidad, al respeto, a la tolerancia. Pero, ¿por qué relacionar esto con la Torre de Babel, que es un símbolo de rebelión en contra de Dios y exaltación del hombre? Y ese era el mensaje que ellos querían transmitir, que ha caracterizado el pensamiento europeo en la era moderna. Y es que el espíritu de Babel sigue vivo y ha vuelto a surgir una y otra vez en la historia. Y así será hasta el final, cuando caiga el reino del hombre, Babilonia, para darle paso al reino de Dios, la Nueva Jerusalén,
Y eso lo vamos a ver en Apocalipsis cuando lo leamos. Pero es para que ustedes vean cómo a través de la palabra podemos ver la influencia del enemigo aún en este tiempo. Por eso lo importante de lo que estamos haciendo, porque nuestros ojos espirituales se abren y se agudizan para ver las artimañas del enemigo en este tiempo. El enemigo no es original. Él sigue actuando de la misma forma una y otra vez. Y lo mismo que hizo hace miles de años lo viene a hacer ahora, porque Él no es original, Él no es creativo, Él no tiene la capacidad de crear, Él simplemente copia lo que ya Dios hizo. Por eso tenemos que estar apercibidas a lo que el Señor quiere hacer en este tiempo para quebrar todas estas estrategias del enemigo. Y como les mencionaba en el principio, todos los hombres hablaban el mismo idioma. El propósito original de Dios es que todos nos entendiéramos, que todos pudiéramos comunicarnos, que fuéramos un solo pueblo. Y esto no solo implica hablar el mismo idioma, sino entenderse mutuamente. ¿Podrían imaginarse un mundo donde no existieran malos entendidos? Sería extraordinario, ¿verdad? Pero la confusión de la lengua vino cuando el hombre quiso hacer su propia voluntad. Cuando el hombre no quiso hacer la voluntad de Dios. Cuando el hombre quiso buscar el lugar de Dios. El problema de Babel no radica solo en la diferencia de idiomas, sino en la variedad de pensamientos, en la variedad de mentalidades, en la variedad de intenciones, en la variedad de motivaciones. Cuando cada hombre busca su propia gloria, no podemos entendernos. Cuando cada una de nosotras solamente lucha por nuestros propios intereses, hay disensión. Cuando hay una familia donde mamá busca su propio interés, papá busca su propio interés, los hijos solo buscan su propio interés y ninguno busca hacer la voluntad de Dios, ¿qué viene? Problemas, vienen disensiones. Cuando todos dentro de una iglesia pensamos diferentes, viene la disensión. Cuando servimos y pensamos diferente, tenemos motivaciones diferentes, intenciones diferentes a la que ya Dios estableció, viene la disensión, viene el problema, viene a meterse el espíritu de Babel. Y Dios no está en contra de la diversidad. Dios no está en contra de eso, porque así Él nos creó. Y el apóstol Pablo dice que todos somos miembros de un cuerpo. Cada miembro es diferente y único, pero todos funcionan en unidad. Cuando cada uno de nosotros está conectado a la cabeza y se somete a ella, las cosas comienzan a cambiar. Cuando un esposo está sujeto a la cabeza, que es Cristo, las cosas comienzan a cambiar. Cuando una mujer se somete a Cristo, comienzan a cambiar. Cuando yo pongo mi maternidad a los pies de Cristo y dejo que Él la gobierne, las cosas comienzan a cambiar. Entonces, cuando nosotras nos conectamos a la fuente, nos conectamos a la cabeza y nos sometemos a ella, las cosas comienzan a cambiar. No está mal ser únicas y diferentes, tener pensamientos diferentes, tener mentalidades diferentes, motivaciones diferentes, es válido porque así nos creó Dios. Pero tenemos que estar conectados en unidad a Cristo, a la cabeza, y someternos a ella. Por eso es importante leer la palabra y conocer qué es lo que Él demanda de nosotras, qué es lo que Él quiere que hagamos, cómo Él quiere que seamos. Porque en la palabra es donde nosotros podemos entender y ver qué es lo que el Padre quiere de cada una de nosotras. Si queremos que la humanidad alcance unidad, debemos de dejar de construir nuestros propios imperios. Si queremos ver la humanidad a los pies de Cristo, tenemos
que dejar de realizar planes individuales y debemos de conectarnos con el plan divino, con la cabeza y cumpliendo cada uno el propósito por el cual fuimos creadas. Si queremos volver a entendernos entre nosotros, debemos poner a Dios antes que nuestros propios egos. Qué difícil, pero es así. Y esto fue lo que sucedió en la construcción de la Torre de Babel. Y yo no sé si usted al comenzar este año, usted le dijo al Señor: Señor, ¿qué es lo que tú quieres de mí en este año? ¿Qué es lo que tú quieres de mí? ¿Qué es lo que tú quieres de mí como mamá? ¿Qué es lo que tú quieres de mí como esposa? ¿Qué es lo que tú quieres de mí como hija? ¿Qué es lo que tú quieres de mí como empleada? ¿Qué es lo que tú quieres de mí como empresaria? ¿Qué es lo que tú quieres de mí como estudiante? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Y ahí comenzamos a caminar en el plan de Dios, no más plan individual. Ay, es que yo soy así. No más plan individual. Ay, es que yo quiero, es que yo anhelo. No, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú anhelas que yo sea? Ay, es que yo soy así. Esta es mi forma de ser esposa. No, ¿cómo demanda Dios que sea yo? Tenemos que dejar nuestros propios egos de lado para que se establezca el gobierno de Dios en nuestra vida. El profeta Sofonías habla acerca de los últimos días, en específico del día de la ira y del juicio, y en esos días se va a revertir la consecuencia del pecado de la Torre de Babel. Y yo sé que más adelante vamos a leer el libro de Sofonías, pero quiero compartirles lo que dice el capítulo 3, versículo 8 al 9. Dice: por tanto esperad, me dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo, todo ardor de ira. Por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. La frase pureza de labios significa aclarar o limpiar la lengua o idioma. Algunos comentaristas dicen que interpretan que esto va a ser el reflejo a un solo idioma. Y no solo eso, sino que comprenderemos por qué. Porque todos invocarán el nombre de Dios. En lugar de buscar hacer un nombre famoso como en Babel, vamos a invocar el nombre de Dios. Y eso es lo que tenemos que buscar todos los días nosotras, invocar el nombre de Dios, invitar a otros a invocar el nombre de Dios, que nuestra familia invoque el nombre de Dios, que nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros abuelos invoquen el nombre de Dios. Luego del incidente de la Torre de Babel, la Biblia presenta la genealogía de Sem. Dice el versículo 10, estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró Arfaxad 2 años después del diluvio, y vivió Sem después que engendró a Arfaxad y 500 años, y engendró hijos e hijas. Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala, y vivió Arfaxad después que engendró a Sala 403 y engendró hijos e hijas. Sala vivió 30 años y engendró a Eber. Y vivió Sala después de que engendró a Eber 403 años y engendró hijos e hijas. Eber vivió 34 años y engendró a Peleg. Y vivió Eber después que engendró a Peleg 430 años y engendró hijos e hijas. Peleg vivió 30 años y engendró a Reú. Y vivió Peleg después que engendró a Reú 209 años y engendró hijos e hijas. Reú vivió 32 años y engendró a Serug. Y vivió Reú después que engendró a Serug 207 años y engendró hijos e hijas. Serug vivió 30 años y engendró a Nacor. Y vivió Serug después que engendró a Nacor 200 años y engendró hijos e hijas. Y Nacor vivió 29 años y engendró a Taré.
Y vivió Nacor después que engendró a Taré 119 años y engendró hijos e hijas. Y Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y Harán engendró a Lot, y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Aram, hijo de su hijo, y Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Aram. La genealogía siguiente relaciona a Abraham con Sem, y vendría el nombre de Dios para aquella época. Esta genealogía escogida que conduce a Abraham, y es aquí donde los patriarcas comienzan a aparecer. El hogar de la familia de Taré era Ur de los Caldeos. No eran solo seminómadas que vagaban de un lugar a otro, sino que también eran habitantes de ciudad. Sin embargo, es probable que a esta altura ya poseyeran manadas y rebaños. Ur de los Caldeos era una ciudad importante y era altamente sofisticada, de origen antiguo y con acceso a buena educación. Taré adoraba a la principal deidad de Ur, Nama, que es el dios de la luna, y esta adoración incluía elementos muy degradantes. Es posible que el mandamiento de Dios a Abraham también fuera una advertencia de lo que le iba a suceder a esta ciudad. Cuando leamos en Génesis 31-35, donde vamos a diferenciar al Dios de Abraham del Dios de Nacor, y es que Nacor siguió adorando a los dioses de su padre, y al parecer la conversión de su hermano no lo afectó, no lo hizo cambiar de Dios. También vemos cómo aparece ya en escena Sarai, que es una mujer hermosa, lo vamos a ver más adelante, pero que ya viene con un estigma, y es la infertilidad. Sarai, quien después se le cambia el nombre a Sara, esposa fiel, vivió 127 años. Ella emigró a Canaán y se convirtió en la esposa de Abraham. Era estéril, pero también fue una mujer decidida, franca. Intentó tener un hijo por medio de su criada Agar. Dios le prometió que concebiría un hijo, dio a luz Isaac. Le pidió a Abraham que echara a Agar y a Ismael de la tienda. Y hay lecciones que aprendemos de Sara o de Sarai conforme vayamos avanzando. Y es que el matrimonio de Abraham y Sara es un ejemplo de amor comprometido. También otra lección que aprendemos es que Dios cumple sus promesas a su tiempo. Y a pesar de los errores, Dios es soberano y llevará a cabo siempre sus propósitos. El perfil de este personaje como Sarai es un perfil que nos invita a creer en que Dios tiene control de todas las cosas, que Dios cumple las promesas, que sí podemos tener un matrimonio amoroso, comprometido, a pesar de las cosas que puedan pasar alrededor, a pesar de los errores que se puedan cometer. Dios puede hacer la obra perfecta siempre en cada una de nosotras. En el capítulo 11, para terminar y cerrar con este capítulo, la familia de Taré se quedó en Aram, pero Dios llamó a Abraham a seguir su camino, y lo vamos a ver ahora en este capítulo 12.
que dice así: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Aram, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y a la tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré. El cananeo estaba entonces en la tierra, y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente. Y edificó ahí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y de Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Abraham en Egipto. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: He aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera, y también la vieron los príncipes de Faraón. La alabaron de delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón, e hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste: esta es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Los tratos de Abraham con Dios giran en torno a los pactos. Abraham recibe el llamado a aventurarse a lo desconocido. El camino a seguir se le revelaría a medida que recorriera el camino de la obediencia. Una vez más vemos cómo la obediencia marca la pauta a seguir en los hombres de Dios. Su parte era confiar y obedecer. Y este fue un momento crucial en su vida, que no solo determinó el destino de Abraham, sino el destino del mundo entero. Dios no se retractó de lo que demandaba, y Abraham debía dejar su tierra, debía dejar su parentela, debía dejar a aquellos a quienes conocía y en quien confiaba, debía dejar su posición en la jerarquía familiar, debía dejar la casa de su padre, pero a cambio se le prometió una nueva tierra, que se iba a convertir en una nación grande, que iba a experimentar la protección especial de Dios, y que no solamente iba a experimentar la bendición, sino que él llegaría a ser una bendición. Por cierto, recordemos que toda la tierra sería bendecida por la acción de Abraham, o más bien por lo que Dios haría a través de él. Y es que las ideas son paralelas. Debía dejar una tierra para recibir otra. Debía dejar una parentela para convertirse en parte de una gran nación. Debía dejar a su familia cercana para que todas las familias de la tierra pudieran convertirse en su familia. Este era el pacto de Dios. Y Abraham lo creyó y lo obedeció. Y aquí es donde
viene la pregunta para nosotras hoy. ¿Qué tierra tenemos que dejar? ¿Qué parentela tenemos que dejar? ¿Qué posición tenemos que dejar? ¿Qué casa tenemos que dejar? Para recibir la bendición, para convertirnos en una gran nación, para ser de bendición para nuestra familia. ¿Qué tenemos que dejar hoy? ¿Qué tenemos que dejar hoy? Para no solo experimentar la protección especial de Dios, sino para convertirnos en una bendición. Hay cosas en nuestra vida que no hemos dejado porque son muy importantes para nosotras, pero que nos están limitando de recibir lo que Dios tiene para nosotras, la bendición mayor. Escudriña ahí en tu interior qué cosas no has dejado que te están impidiendo dar el siguiente paso, ir al siguiente nivel, avanzar hacia lo que Dios tiene. Esa es la inquietud que quiero dejarte hoy de este capítulo 12. Abraham creyó y obedeció. Y realmente a mí me confronta muchísimo porque aquí es donde surge la pregunta sobre el fundamento de la fe de Abraham. Y aunque es lamentable, la respuesta no salta a la vista. ¿Qué inclinó originalmente sus pensamientos a Yahvé, mientras que el padre Taré adoraba a otros dioses? Y yo puedo asegurarles con casi seguridad que Taré crió a sus hijos en medio de la adoración a los ídolos. Entonces, ¿cómo es que Abraham llega a fundamentar su vida en la fe del Dios verdadero? Y yo con claridad, Josué le dijo al pueblo de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, y esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Más aún, Taré llamó a su hijo Abram: mi padre es Ram, porque Abraham se apartó de los dioses que adoraba a su padre para adorar a Yahvé. Y esto sigue siendo un misterio y no lo vamos a comprender. Pero el texto destaca claramente que cuando el Señor lo llamó para que saliera de Ur, él se volvió sin vacilar al verdadero Dios y lo siguió. Que Abraham tuviera a 75 años cuando partió de Ur indica que Taré todavía estaba vivo, ya que tenía 70 años cuando lo engendró, y Taré murió a los 205 años. Entonces probablemente vivió otros 60 años luego de que ambos partieron hacia Canaán. Y hacía mucho que Abraham estaba en Canaán cuando se desató allí el hambre. Y Canaán siempre era vulnerable a la hambruna porque dependía por completo de la lluvia. Entonces Abraham se fue a Egipto, como muchos otros que tenían ganado, para proteger. Y durante este periodo, Egipto controló toda la región. Y nada sugiere en la palabra de que haya obrado mal al ir a Egipto. Por el contrario, la gravedad de la situación lo justificaba. Y al entrar a Egipto, como Abraham tenía temor de que alguien lo matara para quedarse con Sarai, le pidió a su esposa que dijera que era su hermana. Y tal vez usted no lo tenía claro, pero en realidad él no estaba mintiendo. Porque en el capítulo 20 de Génesis, versículo 12, se nos aclara, y voy a leérselo, se nos aclara que Sarai sí era hermana de Abraham. Dice el versículo 12: y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Entonces vemos cómo en realidad Sarai sí era su media hermana. Entonces Sarai se sujetó a Abraham aunque estaba equivocado. La intención no fue la correcta, así que se colocó bajo la protección de Dios. La única razón válida
y esto quiero dejarlo como enseñanza, la única razón válida para que una esposa se oponga a su esposo es obedecer a Dios. Vean lo que dice Hechos 5:29. Hechos 5:29 dice así: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Aquí tenemos una gran lección, porque como esposas debemos de obedecer a nuestros esposos. ¿Cuándo no debemos de obedecer a nuestros esposos? Cuando él no esté obedeciendo a Dios únicamente. Y nosotras debemos obedecer a Dios. Entonces, cuando algo está por encima de lo que Dios no ha dicho o no establece en la palabra, ahí es donde debemos de desobedecer, y lo vemos con el respaldo bíblico de Hechos 5:29. 3 capítulos poderosos, reveladores, que nos dejan muchas enseñanzas. Permitamos que Dios nos haga cada día obedientes. La obediencia cambia todo. Que nos podamos despojar de todo aquello que nos está limitando a alcanzar y ser de bendición. Que podamos convertirnos en mujeres de Dios, que realmente lo obedezcamos a Él, pero que sobre todo podamos ser el reflejo de su gloria en este tiempo. Las bendigo en el nombre de Jesús. Sigamos perseverando, sigamos creyendo en lo que Dios tiene para cada una de nosotras. Bendiciones.